Cuando mi hermana dorada rompió mi carta de beca y dijo, esto no te llevará a ningún lado, guardé silencio. Pero ahora su hija postuló a la misma beca y me llamó rogando ayuda. Le respondí, tienes razón, si eso no me llevó a ningún lado a tu hija tampoco. Crecí en un barrio tranquilo pero medio jodido del norte de Texas, de esos donde todo el mundo se conoce y aún así nadie se mete realmente en la vida de nadie. Mis papás trabajaban turnos largos y casi nunca estaban en casa, así que desde muy temprano aprendí a hacer mis cosas solo. Mientras yo hacía malabares para sobrevivir a la escuela y al trabajo de medio tiempo en una cafetería, mi hermana Marlene siempre fue tratada como si hubiera nacido con una corona en la cabeza. Mis papás hablaban de ella como si fuera una especie de proyecto perfecto que solo necesitaba un empujoncito para volverse algo enorme. Según ellos, yo sería el que se conformaría con lo que saliera. Esa frase la escuché tantas veces que terminó metiéndoseme debajo de la piel. Marlene no era malvada cuando éramos niños, pero en cuanto llegó a la adolescencia se convirtió en una versión inflada de sí misma. Había días en los que me lanzaba comentarios burlones tan naturales como respirar. Como cuando soltaba que yo estaba perdiendo el tiempo intentando hacer tareas avanzadas o cuando se reía porque me metía a talleres extracurriculares que nunca iba a poder pagar en una universidad real. Yo trataba de ignorarla, pero hubo un punto en el que cada palabra suya pesaba más de lo que yo quería admitir. Aún así, seguí poniendo atención a la escuela porque era lo único que realmente podía controlar. Durante mi último año, una consejera me habló sobre una beca estatal para jóvenes de bajos recursos que tenían buenas notas. Yo la escuché pensando que probablemente ni siquiera me mirarían, pero ella insistió en que lo intentara. Pasé varias semanas escribiendo los ensayos, revisándolos, borrándolos, volviéndolos a escribir y dudando de todo lo que ponía, pero al final lo envié. Pensé que no pasaría nada, así que seguí trabajando y traté de no imaginarme la posibilidad de que realmente me la dieran. Ya tenía suficiente con la presión de sobrevivir a la casa y al trabajo sin que mi hermana me hiciera sentir como un estorbo. Un día, cuando volví de la escuela, encontré en la mesa una carta dirigida a mí con el sello del programa. Reconocí el nombre al instante y sentí como si el corazón me diera un golpe en el pecho. Agarré la carta, pero antes de que pudiera abrirla, Marlene entró a la cocina. Me vio con el sobre en la mano y lo primero que hizo fue reírse como si ya supiera el final de la historia. Me lo arrancó de los dedos y abrió el sobre como si fuera de ella. Yo me quedé quieto, mirando cómo sacaba el papel y lo leía con una expresión que fue cambiando, primero incredulidad, luego algo como enojo y por último un desprecio que nunca le había visto tan claro. Me dijo que era ridículo que alguien como yo recibiera algo así, que yo no estaba hecho para ese camino y que solo iba a terminar perdiendo el tiempo. Y antes de que pudiera decir una palabra, tomó la carta del programa, la dobló y la rompió en pedazos pequeños. La vi dejar caer los trozos en el bote de basura como si fueran basura de verdad y luego me soltó que más me valía dejarme de fantasías pendejas y ponerme a trabajar en serio si quería pagarme la vida. Nunca había sentido tan claramente el golpe de alguien que se supone que debería estar de tu lado. Esa noche lloré en silencio porque no sabía si estaba triste, enojado o humillado. Al día siguiente fui con la consejera y le conté que había perdido la carta, sin entrar en detalles, y ella gestionó una copia oficial sin hacer preguntas incómodas. Gracias a eso pude aceptar la beca, y apenas tuve la oportunidad, me largué de la casa. Conseguí un cuarto pequeño en un estado distinto, trabajé en todo lo que encontré y estudié como si mi vida dependiera de ello. Y de alguna forma, funcionó. Terminé graduándome, conseguí un trabajo estable y me fui construyendo una vida decente sin pedirle nada a nadie. Corté contacto con mi familia poco a poco porque estaba cansado de sentir que tenía que justificar cada logro o aguantar comentarios pasivo-agresivos. Nunca les conté que la beca era real. No valía la pena abrir esa herida. A veces me preguntaba si Marlene recordaría lo que hizo o si para ella había sido simplemente una tarde más, una de esas donde se sentía con derecho a aplastarme un poco. Años después, ya viviendo tranquilo, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Ashley, la hija de Marlene. Apenas la recordaba porque cuando yo me fui ella era muy pequeña. Me dijo que estaba aplicando a la misma beca y que su mamá le había dicho que yo era como un ejemplo de éxito del programa, que seguro tenía consejos importantes y que incluso podría mover hilos para que la tomaran en serio. En ese momento me quedé helado. Era como si la misma historia volviera envuelta en un paquete nuevo y con un cinismo ridículo. Ahora resulta que la beca sí era buena, sí valía la pena y sí podía llevar a algún lado.
Interesante cómo cambiaban las cosas cuando la beneficiada era la hija dorada de la dorada. Ignoré el mensaje porque estaba demasiado sorprendido como para responder. Pensé que ahí quedaría la cosa, pero unos días después Ashley me llamó llorando, diciéndome que su mamá le había asegurado que yo la ayudaría porque para eso estaba la familia. Escuché de fondo la voz de Marlene dando instrucciones y diciéndole que insistiera hasta que yo cediera. En ese momento sentí esa misma rabia enterrada desde la adolescencia. Era como si de pronto tuviera otra vez la imagen de ella rompiendo mi carta en la cara, diciéndome que yo no llegarían a ningún lado. Así que le respondí lo que llevaba años guardándome. Le dije que su mamá había dicho que esa beca no me llevaría a ningún lado, y que si eso era cierto conmigo, también debía serlo para ella. Colgué antes de que pudiera responderme algo y me quedé sentado en el sofá tratando de entender qué carajo acababa de pasar. Actualización 1. Habían pasado varios días desde la llamada de Ashley, y aunque intenté convencerme de que podía seguir con mi vida como si nada, la verdad es que la situación me quedó dando vueltas en la cabeza más de lo que esperaba. No por culpa de la niña, porque ella al final solo estaba repitiendo lo que su mamá le había dicho y tratando de resolver su futuro como mejor podía, sino por el recuerdo de todo lo que viví en esa casa y de cómo, pese a los años y la distancia, todavía podían hacerme sentir como si fuera el adolescente sin voz de antes. Y no sé si fue por ese revoltijo interno o simplemente porque la noticia corrió rápido dentro de la familia, pero una mañana, cuando iba camino al trabajo, sonó mi teléfono con el nombre de mi mamá en la pantalla. Me dio un vuelco extraño en el estómago porque rara vez me llamaba sin que hubiera algún chisme o algún tipo de drama, y esta vez ya presentía que venía algo pesado. Contesté, y apenas dije que sí, que era yo, mi mamá empezó a hablar como si hubiese estado ensayando su discurso desde hacía días. No me dio oportunidad de saludar ni de preguntar nada. Fue directo al grano y con un tono cargado de enojo, diciéndome que cómo había sido capaz de negarle la ayuda a Ashley, que qué clase de persona era yo para cerrarle las puertas a una muchacha que solo estaba buscando mejorar su vida. Me soltó que la había hecho llorar, que Marlene estaba devastada y que toda la familia estaba impresionada por mi falta de empatía. Yo escuchaba en silencio mientras manejaba, con la vista fija en la carretera, y sentía como la frustración me subía desde el pecho hasta la garganta. Pero esta vez no me quedé callado esperando que el sermón terminara. Le dije que antes de señalarme a mí, tal vez deberían recordar lo que pasó cuando yo recibí exactamente esa misma oportunidad. Porque no estaba dispuesto a seguir cargando con la culpa de todos mientras ellos pretendían que nada había sucedido. Mi mamá respondió con ese tono frío que usaba cuando quería acabar una discusión sin reconocer nada. Dijo que yo debía estar exagerando o que quizás no recordaba bien las cosas, que Marlene jamás haría algo tan cruel como romper una carta que podía cambiarme la vida. Me quedé atónito. No porque no conociera su capacidad para negar la realidad cuando le convenientaba, sino porque fue tan automático, tan descarado, que por un momento me pregunté si de verdad creía sus palabras o simplemente necesitaba aferrarse a la idea de que su hija favorita nunca había cometido un error. Intenté explicarle cómo ocurrió todo, le conté que la carta no era una fantasía ni un invento que estuviera usando para justificar mi decisión, que era real y que aún conservaba los correos y los documentos del programa, que no tenía necesidad de inventar nada porque la verdad por sí sola era suficiente. Pero ella insistió en que yo debía estar confundido y que no tenía sentido sacar cosas del pasado solo porque me había molestado que me buscaran después de tantos años. Ese comentario me hizo reír, no por diversión sino por incredulidad. Le dije que el pasado no se había ido a ningún lado, que yo era quien había cargado con él mientras ellos seguían fingiendo que la dinámica de esa casa era normal. Mi mamá se quedó callada por un instante, quizá intentando pensar en alguna otra excusa o en alguna forma de minimizar lo que estaba diciendo. Finalmente soltó un suspiro cansado y me dijo que uno no debía guardar rencores en la familia, que la vida era demasiado corta para estar sacando cuentas viejas y que lo mejor era dejar las diferencias atrás. En ese momento sentí que algo dentro de mí se acomodaba de una manera distinta. Me di cuenta de que no era yo quien estaba aferrado al pasado, sino ellos quienes se negaban a reconocerlo porque aceptar mis palabras significaba aceptar que durante muchos años eligieron no ver lo que pasaba. Le respondí que yo no estaba guardando ningún rencor. Que si fuera rencor, les estaría deseando mal o sería incapaz de reconocer que Ashley no tenía la culpa de nada. Pero no, lo que estaba haciendo era poner un límite que debí poner hace mucho tiempo. Le dije que no iba a sacrificar mi tranquilidad para sostener la imagen que ellos querían mantener de Marlene,
que no iba a cargar otra vez con la obligación de quedarme callado para que ella siguiera siendo la hija perfecta. Mi mamá volvió a decir que no entendía por qué estaba reaccionando así, que parecía que me encantaba hacerme el mártir. Yo ya no tenía energía para seguir discutiendo en círculos. Le dije que si quería seguir creyendo una versión de la historia donde yo era el villano y Marlene era la víctima, estaba en su derecho, pero que no esperara que yo participara más en ese juego. Hubo un silencio largo, incómodo, casi pesado. Después, mi mamá dijo que lamentaba que yo hubiera cambiado tanto, que ya no era el hijo que ella recordaba. Yo respondí que quizá ese era el problema, que nunca se dieron cuenta del hijo que realmente era porque siempre estuvieron ocupados cuidando el pedestal de mi hermana. Antes de que pudiera seguir, ella colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el pitido de la llamada terminada, pensando en toda la carga emocional que esa conversación había traído de vuelta. No me sentí victorioso ni tampoco derrotado. Fue más bien una mezcla de cansancio y claridad. Durante los días siguientes, no recibí mensajes ni llamadas de mi mamá, ni de mi papá, ni de Marlene, aunque me enteré por un primo que el drama en la familia estaba encendido. Algunos decían que yo era un insensible, otros que por fin había dicho lo que llevaba años guardando. Pero lo que más me sorprendió fue que, por primera vez, hubo varios que recordaban detalles que yo no sabía que alguien más había notado, como las constantes comparaciones o la manera en que Marlene solía desestimar mis esfuerzos. No cambiaba nada del pasado, pero al menos me confirmaba que no había estado loco ni exagerando. Aún así, no sentí alivio inmediato. Lo que sentí fue una especie de descompresión mental, como si después de tantos años cargando una presión invisible finalmente hubiera soltado algo que nunca supe cómo nombrar. Por más que la llamada con mi mamá había sido dolorosa y desgastante, también había sido necesaria, porque me dejó claro que seguir siendo el hermano silencioso y disponible no era una opción. Si para ellos eso era una traición, entonces tendrían que aprender a vivir con esa idea. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a vivir con la mía. Actualización 2. Había pasado un tiempo considerable desde aquella llamada con mi mamá, tiempo suficiente para que el enojo inicial se mezclara con una sensación rara de agotamiento que no sabía si interpretar como alivio o como simple saturación emocional. Durante esos días me concentré en mi rutina para evitar que la situación se convirtiera en un pensamiento constante. Me enfocaba en mi trabajo, en mantener mi departamento en orden, en hablar con mis amistades y hacer cualquier cosa que me permitiera sentir que tenía el control de mi vida. Pero aún así, en los momentos en los que me quedaba solo, especialmente por las noches, me encontraba revisando mentalmente la conversación con mi mamá y pensando en todo lo que no había dicho por miedo a que las cosas se desbordaran más de la cuenta. Lo irónico era que, a pesar de mis dudas, ya se habían desbordado igual. Y justo cuando creía que el drama familiar podría apaciguarse, recibí una llamada que no esperaba. Era Ashley. El número no estaba guardado porque después de la primera llamada me aseguré de no tener forma de verla en la pantalla sin sentir una presión incómoda en el pecho, pero reconocí la voz desde el primer segundo. Esta vez no estaba llorando ni parecía agitada. Sonaba seria, tensa, como alguien que estuviera intentando mantener el control de una conversación que había ensayado varias veces. Al principio pensé que venía a reclamarme o a repetir las palabras que seguramente había escuchado de mi hermana o de mi mamá, así que me preparé mentalmente para una especie de enfrentamiento verbal. Pero lo que escuché fue totalmente distinto. Dijo que necesitaba hablar conmigo sin gritos ni presiones, que no quería discutir sino entender lo que realmente había pasado. Me quedé en silencio porque no sabía si confiar en ese tono calmado o si era una trampa emocional más. Aún así, decidí escucharla. Ashley comenzó diciéndome que después de mi respuesta, la casa se convirtió en un infierno. Que Marlene había estado furiosa durante días, repitiendo que yo era un desagradecido, que era un mentiroso, que siempre me había inventado problemas para llamar la atención. Que mi reacción era la prueba de que nunca quise a la familia. Lo más sorprendente fue que, según Ashley, en medio de su ataque, mi hermana había dicho algo que encajaba demasiado bien con lo que yo recordaba. Entre gritos y acusaciones mencionó la beca, no como una negación, sino como algo que había tenido que hacer por mi propio bien. Fue entonces cuando mi sobrina se dio cuenta de que había algo que no cuadraba en el discurso de su mamá. Ashley me dijo que ese comentario la dejó confundida porque no entendía por qué alguien rompería una oportunidad así y luego fingiría que nunca había pasado. A partir de ese día, según ella, comenzó a preguntarle directamente a Marlene qué había querido decir.
Al principio su mamá se molestaba, cambiaba el tema o le decía que no fuera ingenua y que no tenía por qué andar creyendo mis versiones dramáticas. Pero Ashley, que al parecer tiene una persistencia que jamás imaginé, siguió insistiendo hasta que finalmente, en medio de un argumento, Marlene perdió el control. Ashley me contó que su mamá le gritó que sí, que había tomado la carta, que la había leído y que la había roto porque estaba convencida de que yo no estaba hecho para el mundo académico. Que según ella yo era débil, distraído, poco disciplinado y que estaba destinada a perder el tiempo persiguiendo sueños que no eran para mí. Según Ashley, esas palabras no salieron frías ni calculadas, sino desde un resentimiento antiguo que ni siquiera ella entendió. Cuando Ashley terminó de contarme eso, yo tenía el teléfono pegado a la oreja sin saber si lo que sentía era alivio, rabia o simplemente una confirmación amarga de algo que ya sabía. Escuchar a otra persona decir que Marlene lo admitió me golpeó de una manera inesperada porque significaba que no solo había vivido esa humillación, sino que ella seguía justificándola incluso tantos años después. Ashley, con una voz más suave, me dijo que estaba profundamente decepcionada de su mamá. Que no podía entender cómo alguien que se supone debe guiarte y apoyarte podía hacer algo así y luego cargar todo sobre mí como si yo fuera el culpable de su propio acto. Me pidió disculpas, no de manera exagerada ni dramática, sino con un tono sincero que me sorprendió. Dijo que lamentaba haberme presionado y haberme hablado desde la ignorancia de no conocer toda la historia. Admitió que las cosas que me había dicho inicialmente venían directamente de lo que su mamá le había repetido durante años sobre mí. Dijo que le daba vergüenza haberme pedido ayuda como si yo le debiera algo a alguien. Que ahora entendía que yo había construido mi vida sin el apoyo de nadie y que no tenía por qué sentir obligación hacia una familia que nunca se detuvo a pensar en mis necesidades. Yo escuché todo eso mientras una parte de mí se sentía extrañamente reconfortada por su madurez, pero otra parte se tensaba porque, aunque agradecía sus palabras, seguía siendo un peso enorme revivir todo aquello. Le dije que no le debía disculpas por haber creído en su mamá, porque era natural que uno confíe en lo que crece escuchando. Le confesé que no estaba molesto con ella, que mi enojo no era hacia su persona, sino hacia lo que representaba todo el sistema familiar que me había puesto siempre en el papel del que debía callar. Ashley se quedó callada un momento y luego me dijo algo que no esperaba, que entendía si yo no quería tener ningún tipo de relación con ella o con su familia, pero que aún así quería agradecerme por no haberle gritado ni insultado cuando me llamó llorando, porque según ella, yo habría tenido todo el derecho del mundo a hacerlo. Después de eso, me contó que había decidido seguir adelante con la solicitud de la beca sola, que estaba estudiando los requisitos, preparando los documentos y pidiendo ayuda en su escuela. Dijo que no quería depender de nadie que no estuviera dispuesto a ayudarla, ni siquiera de mí, no porque estuviera enojada, sino porque por primera vez quería demostrar algo por su propio mérito. Yo no quise decirle que me alegraba porque temía sonar condescendiente, pero la realidad es que me dejó con una sensación inesperada de orgullo. Cuando la llamada terminó, me quedé observando la pantalla del teléfono un buen rato. No era fácil procesar lo que acababa de escuchar. Por un lado, todo lo que siempre supe de Marlene quedaba confirmado y, de cierta forma, validado. Por otro, la disculpa de Ashley me abrió una herida nueva y al mismo tiempo sanó otra. Me di cuenta de que a pesar de los años, todavía cargaba el miedo infantil de que nadie creyera mi versión de la historia. Y ahora, escuchando la voz de una adulta que había crecido bajo la sombra de mi hermana, diciendo con claridad que lo que yo había vivido sí había pasado, sentí como si el peso de toda una vida se deslizara ligeramente hacia abajo. Sin embargo, también entendí que esa validación no cambiaba lo más importante, las relaciones rotas seguían rotas. No iba a regresar a la dinámica familiar como si nada, no iba a convertirme en el tío disponible ni en el hijo complaciente. La conversación con Ashley me movió algo dentro, no para volver atrás, sino para reafirmar que la distancia que había construido era necesaria. Si alguna vez iba a tener una relación con ella, sería desde un lugar nuevo, uno donde no cargara con las expectativas de nadie ni tuviera que justificar mis decisiones. Actualización 3. Había pasado suficiente tiempo desde mi conversación con Ashley como para que la intensidad del momento se fuera asentando en un lugar más manejable dentro de mí. No voy a decir que dejé de pensar en todo eso, porque sería una mentira descarada, pero sí empecé a sentir que podía poner un poco de distancia emocional entre lo que había ocurrido y la vida que debía seguir llevando. Durante ese periodo,
Volví a mi rutina con más intención, tratando de no quedarme atrapado en el hábito de revisar mentalmente cada palabra, cada gesto, cada recuerdo que había resurgido. Y aunque lo intentaba, lo cierto es que una parte de mí seguía esperando, aunque fuera en silencio, que el drama familiar volviera a hacer ruido. Algo me decía que la historia aún no había terminado, que el eco de todo lo que había pasado no se apagaría tan rápido. Pero incluso con esa sensación, no esperaba enterarme de nada más, al menos no tan pronto. Pasó un tiempo hasta que una tarde recibí un mensaje de un primo con quien sí mantengo contacto. Alguien con quien crecí de manera más cercana porque ambos éramos parte del bando de los niños que no brillaban lo suficiente para captar la atención de los adultos. Era uno de los pocos miembros de la familia con quien podía hablar sin sentir que estaba caminando sobre vidrios. Me escribió para preguntarme si sabía algo de Ashley, y de inmediato pensé que se refería al pleito reciente o a algún nuevo problema entre ella y su mamá. Le respondí que no había vuelto a hablar con ella desde aquella conversación. Mi primo me mandó entonces un audio diciéndome que al parecer ella había recibido noticias de la beca, que había habido movimiento, que algo importante había pasado. Cuando escuché eso me quedé paralizado porque, aunque no quería involucrarme, tampoco podía negar que sentía curiosidad. Llamé a mi primo para no perder tiempo en mensajes y él, sin vueltas innecesarias, me contó que Ashley había sido aceptada. Dijo que la noticia había explotado dentro de la familia como si se tratara del nacimiento de un héroe nacional. Describió la escena en la casa de mis padres como un desfile improvisado, con mi mamá llamando a familiares lejanos. Mi papá hablando con orgullo como si hubiera sido el mentor secreto detrás del éxito y Marlene inflando el pecho, proclamando que todo se debía a su guía y su apoyo incondicional. Mi primo se reía por lo absurdo que sonaba y me dijo que si yo lo escuchara con mis propios oídos, probablemente me daría un ataque de risa mezclado con rabia. Y aunque su tono era ligero, dentro de mí ocurrió una mezcla difícil de describir. Por un lado, me alegré genuinamente por Ashley, porque sabía lo difícil que era obtener esa oportunidad sin conexiones, sin un apellido que abriera puertas, sin acceso a recursos fáciles. Por otro lado, la reacción de mi familia me generó una irritación seca, de esas que no se manifiestan con un grito, sino con un silencio tenso que se queda en el pecho durante horas. Mi primo agregó que Marlene estaba contando una versión en la que ella había sido una especie de estratega experta, alguien que conocía el sistema por dentro porque su hermano también había sido becado. Según él, Marlene había estado explicando que gracias a su experiencia pasada sabía exactamente cómo orientar a su hija, que había guiado cada paso de la solicitud y que, de no ser por ella, Ashley no lo habría logrado. Cuando escuché eso, me quedé mirando al vacío como si intentara descifrar si estaba oyendo bien. Era tan absurdo que no pude evitar preguntarle 2 veces si estaba seguro de que eso era lo que ella estaba diciendo. Él me confirmó que sí, que incluso había añadido detalles que nunca ocurrieron, como que yo le había pedido consejo en su momento, que ella había sido quien me había empujado a creer en mí mismo y que mi problema siempre había sido la falta de confianza. Me quedé sin palabras. Mi propia hermana, la que había roto mi carta frente a mí y había dicho que no serviría para nada, ahora estaba moldeando una historia donde ella era la figura heroica que había impulsado mis logros y ahora los de su hija. No supe si reírme o sentir tristeza. Por un momento pensé en responder directamente, en llamar a alguien de la familia para desmentir cada frase, pero enseguida entendí que no valía la pena. Esas personas, los mismos que ignoraron mis esfuerzos cuando yo era joven, no iban a creer mi versión ahora que la narrativa de Marlene los hacía sentir orgullosos. Aceptar lo que realmente había pasado implicaría que tendrían que enfrentarse a la verdad incómoda de que dejaron que una adolescente destruyera una oportunidad que podía haber cambiado mi vida antes de tiempo. Y admitir eso les resultaría insoportable. Mi primo, que sí conocía parte de la historia, me dijo que él había intentado corregir a un par de familiares, pero lo miraron como si estuviera inventando rumores solo para arruinar el momento de celebración. Así que él también había optado por callar y dejar que la situación se cayera sola, porque según sus palabras, las mentiras de Marlene siempre resbalaban por su propio peso tarde o temprano. A pesar de todo eso, no podía sacarme de la cabeza la imagen de Ashley recibiendo la noticia por sí misma. Me imaginé a la muchacha abriendo un correo o una carta sin tener que depender de nadie, sin que alguien le arrebatara su logro para destrozarlo. Esa parte me llenó de un orgullo extraño, como si hubiera visto cumplirse algo que yo mismo no pude vivir de la forma adecuada. En mi caso, el momento fue manchado por la crueldad de alguien que se suponía debía protegerme.
En el suyo, había sido conquistado por mérito, esfuerzo y la claridad de saber que no tenía que repetir los patrones de su mamá. Eso me dio una especie de calma inesperada, casi como un cierre silencioso de una herida que llevaba abierta demasiados años. Esa tarde, después de la llamada con mi primo, me quedé sentado en mi sala, sin música ni televisión, solo dejando que la información se asentara. Pensé en la ironía de que la misma beca que alguna vez había sido motivo de conflicto, humillación y silencio ahora se convirtiera en una oportunidad para que una nueva generación rompiera el ciclo. No cambiaba lo que había pasado ni borraba el daño, pero al menos convertía esa historia en algo que no terminaba con mi derrota, sino con un mensaje diferente para alguien más. Y aunque no tenía intención de decírselo a nadie, me alegraba saber que la niña había logrado algo sin depender de las mentiras ni de las manipulaciones de su madre. La relación con mi familia seguía rota, y probablemente lo estaría por mucho tiempo. No buscaba reconciliaciones ni explicaciones tardías. Solo quería avanzar con la seguridad de que mis decisiones pasadas seguían siendo las correctas. Y en ese día, al enterarme de que Ashley había logrado lo que se había propuesto sin mi intervención, entendí algo que no había visto antes: a veces la justicia no se presenta como un acto explosivo o vengativo, sino como un giro silencioso donde la verdad se acomoda sola y donde cada quien queda exactamente en el lugar que le corresponde. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sentí que yo también estaba en el mío. Actualización 4. Había pasado un periodo considerable desde que mi primo me contó sobre la aceptación de Ashley a la beca, tiempo suficiente para que la noticia dejara de sentirse como un eco reciente y se convirtiera en parte del trasfondo silencioso de mis días. Yo seguía con mi vida normal, concentrándome en mis propios asuntos, tratando de mantener una distancia emocional que me permitiera seguir adelante sin volver a quedar atrapado en la telaraña familiar. Durante ese tiempo no recibí más llamadas de mi mamá ni mensajes pasivo-agresivos de nadie, lo cual agradecí porque necesitaba ese respiro. Tampoco sabía nada más de Ashley, aunque no por desinterés, simplemente entendí que ella tenía que vivir su propio proceso sin depender de mí. Yo ya había cumplido con lo que debía: decir la verdad, poner un límite y dejar el pasado en su lugar. Creí sinceramente que ahí quedaba todo, pero la vida es experta en colarse por las grietas que uno piensa haber sellado. Una tarde cualquiera regresé a mi departamento después del trabajo. Revisé mi buzón como siempre y entre los volantes de promociones absurdas y alguna carta de servicios públicos, encontré un sobre blanco que no tenía ningún logo institucional ni remitente claro. Lo primero que pensé fue que se trataba de algún anuncio disfrazado, pero al darle la vuelta vi mi nombre escrito a mano. La letra era pequeña, limpia, de esas que te dicen que la persona se tomó su tiempo para hacerlo bien. Abrí el sobre con la idea de que quizá era alguna nota equivocada o algo que alguien del edificio había dejado por error. Pero al desplegar el papel y leer el primer renglón, sentí un impacto inesperado: era una carta de Ashley. Me quedé de pie en medio de la cocina, leyendo la primera frase una y otra vez antes de decidirme a continuar. El contenido era largo, más largo de lo que esperaba, y desde la primera línea supe que no era un reproche ni un pedido encubierto de algo. Era una carta sincera, escrita desde un lugar que no tenía nada que ver con el caos emocional que había envuelto a nuestra familia las últimas semanas. Ashley empezaba diciendo que sabía que yo no esperaba recibir noticias de ella, pero que había sentido la necesidad de escribirme porque había estado pensando mucho en nuestra conversación y en todo lo que había cambiado desde entonces. Me dijo que no quería sonar dramática ni intentar forzar ninguna relación, pero que había algo que necesitaba decirme para poder avanzar con tranquilidad. A lo largo de la carta, Ashley me contaba cómo había sido su proceso desde el día en que me llamó llorando hasta el momento en que recibió la carta de aceptación. Describía que, después de descubrir la verdad sobre su mamá, había empezado a mirar hacia atrás con una lupa mucho más consciente. Me explicó que se dio cuenta de que durante toda su vida había creído una versión distorsionada de mí, construida a base de comentarios sueltos que Marlene decía sin pensar en el impacto que tendrían en su hija. Según Ashley, siempre la habían hecho creer que yo era alguien que se alejaba por capricho, alguien que no sabía manejar responsabilidades y que huía cuando las cosas se ponían difíciles. Pero cuando finalmente confrontó a su mamá y ésta confirmó lo de mi beca, algo dentro de ella se rompió de una manera que no había anticipado. Dijo que fue como si, de pronto, todas las piezas que nunca encajaban en la historia que le habían contado cobraran sentido. La parte que más me sorprendió fue cuando escribió que, pese a todo lo que había descubierto,
No quería convertirse en una versión resentida de sí misma ni cargar con la amargura que Marlene había arrastrado durante años. Expresó que lo que yo le había dicho por teléfono, aunque duro, había sido un punto de quiebre necesario para ella. Ashley confesó que, durante varios días, sintió enojo hacia mí porque en su mente yo debía haberla ayudado simplemente por ser familia. Pero conforme entendió la verdad de lo ocurrido, ese enojo mutó en otra cosa. Me dijo que ahora veía mi respuesta bajo una luz diferente, que comprendía que no era crueldad sino una manera de dejar claro que uno no siempre tiene la obligación de cargar con los errores que otros han cometido. En un párrafo que me dejó completamente inmóvil, escribió algo que no pensé que fuera capaz de decir, que mi no había sido un acto de rechazo hacia ella, sino un acto de liberación hacia mí mismo, y que paradójicamente también había sido una forma de ayudarla. Dijo que por primera vez tuvo que enfrentarse a su propio proceso sin esperar que alguien más la rescatara o la guiara, y que eso la obligó a hacerse responsable de su futuro. No lo decía con resentimiento, sino con gratitud. Mencionó que mi negativa le dio claridad para darse cuenta de que no podía seguir viviendo bajo la sombra de su mamá ni repitiendo un patrón donde dependiera de otros para validar sus decisiones. Y finalizó ese fragmento diciendo que, aunque no lo hubiera planeado, yo la había impulsado a demostrarle a ella misma que podía lograr algo importante por mérito propio. Después venía otro tramo donde me contaba cómo se sintió al recibir la carta de aceptación. Me describió que la abrió sola, sin anunciarlo a nadie, sin convertirlo en un espectáculo familiar, que por primera vez en su vida sintió que una victoria era exclusivamente suya, sin nadie intentando robarle el crédito ni disfrazar su trabajo como si fuera una extensión del suyo. También mencionó que, aunque sabía que su mamá estaba usándolo para inflar su propia imagen, había decidido no gastar energía en corregirla ni en defender la verdad ante la familia, porque había aprendido que en ese círculo las narrativas convenientes suelen tener más peso que los hechos. Añadió que no le interesaba quedar bien con ellos, sino construir algo diferente para sí misma. Al final de la carta, Ashley me agradecía de una manera tan inesperada que tuve que sentarme. Me dijo que entendería si yo no quería mantener contacto ni formar parte de su vida de manera cercana, pero que aún así quería que supiera que yo había sido la primera persona en marcarle una diferencia genuina. No porque la hubiera ayudado a conseguir algo, sino porque le había mostrado, sin suavizar nada, que uno tiene derecho a protegerse incluso de su propia familia. Me agradeció por haberle dado un ejemplo, aunque fuera involuntario, de cómo romper ciclos que parecen imposibles de romper. Y terminó diciendo que esperaba que algún día pudiéramos hablar de manera más tranquila, no como tío y sobrina atrapados en un pleito ajeno, sino como dos personas que finalmente entendieron que no tienen por qué cargar con los errores de otros. Cuando terminé de leer la carta, la dejé sobre la mesa y me quedé mirándola durante varios minutos. Había algo poderoso en verla ahí, escrita a mano, sin adornos, sin exigencias, sin manipulación. Por primera vez, una parte de la historia familiar se sentía limpia. No supe si sentirme agradecido, conmovido o simplemente sorprendido, pero sí entendí que esa carta era un tipo de cierre que nunca pensé que llegaría. No resolvía todo, ni pretendía hacerlo, pero era una señal de que al menos una persona dentro del desastre familiar había decidido evolucionar en otra dirección. No supe qué contestarle ese día. Ni siquiera sabía si debía contestarle de inmediato. Pero sí supe que, por primera vez en muchos años, algo dentro de mí se acomodó con más suavidad. Y aunque seguía sin tener intención de reconciliarme con Marlene ni retomar lazos con mis padres, la carta de Ashley me recordó que las relaciones humanas no siempre siguen los caminos que uno espera. Actualización final. Había transcurrido un tiempo considerable desde que recibí la carta de Ashley. No fue algo que guardé en un cajón para olvidarlo ni tampoco algo que me obsesionara todos los días, simplemente quedó ahí, presente pero en silencio, como un recordatorio de que las historias familiares a veces pueden tomar rumbos inesperados. La guardé en un sobre limpio dentro de un archivador donde conservo algunos documentos significativos, no porque fuera un recordatorio dulce, sino porque representaba un cierre que nunca pensé que lograría. Durante ese periodo me enfoqué en lo mío. Seguí trabajando, haciendo mis rutinas tranquilas, saliendo con mis amistades, tratando de mantenerme en un estado mental donde la familia no fuera un tema recurrente. Y debo admitir que lo conseguí, hasta que un evento familiar terminó rompiendo esa estabilidad casi por accidente. Un día, un primo me mandó un mensaje preguntándome si asistiría a una reunión familiar que se había organizado con motivo del cumpleaños de uno de mis tíos.
No era un evento particularmente importante, pero era de esos donde suele juntarse medio árbol genealógico por simple costumbre. Mi primera reacción fue decir que no, como casi siempre, pero por alguna razón que no sé si atribuir a curiosidad, cansancio de evadir o simple impulso, terminé respondiendo que sí iría. No estaba intentando demostrar nada ni buscar confrontaciones, pero pensé que después de tantos años de distancia quizá ya no había nada que pudiera lastimarme de la manera en que lo hizo en el pasado. Y en cierto sentido tenía razón, aunque no de la forma en que lo esperaba. El día del evento llegué sin hacer mucha ceremonia. Entré, saludé a los primos con los que sí tengo trato y me mantuve al margen, sin buscar a nadie en particular. No había pasado mucho tiempo cuando vi a Marlene acercándose desde el otro lado de la sala. Su expresión era una mezcla rara de sonrisa ensayada y orgullo mal colocado, como si estuviera preparándose para protagonizar un momento dramático sin darse cuenta de que nadie esperaba nada de ella. Apenas llegó a donde estaba, intentó abrazarme como si fuéramos dos hermanos que habían superado diferencias menores, pero yo di un paso atrás con suavidad y le dije que prefería mantener cierta distancia. Su reacción fue casi teatral. Me miró con una mezcla de sorpresa exagerada y victimismo instantáneo, como si yo fuera el agresor de una historia que solo existía en su cabeza. Ella comenzó a decir que esperaba que pudiéramos hablar, que ya era momento de dejar el pasado atrás, que la familia necesitaba unidad y que era triste que yo siguiera aferrado a algo que según ella había sido un malentendido juvenil. Yo la escuchaba sin interrumpir porque quería ver hasta dónde era capaz de llegar. En cuestión de segundos, su discurso pasó de la supuesta reconciliación a acusarme directamente de haber generado división, de haber humillado a mi mamá y de haber puesto a Ashley en contra de ella. Fue ahí cuando entendí que no había cambiado ni un milímetro y que lo único que buscaba era limpiar su imagen frente a los demás. No levanté la voz ni me puse a discutir. Simplemente la miré con calma y le respondí que no tenía intención de tocarla ni de fingir que había paz donde no la había. Le dije que no estaba cargando ningún resentimiento, pero que tampoco iba a permitir que ella narrara la historia como si yo fuera el culpable de todo. Y entonces, sin elevar el tono, le dije frente a quien estuviera cerca que ella fue quien rompió mi carta de beca cuando yo era un adolescente, que lo hizo porque estaba convencida de que yo no merecía nada que pudiera sacarme adelante y que aún después de tantos años seguía justificando ese acto como si hubiera sido parte de una guía amorosa. La sala se quedó en silencio, no porque hubiera gritado, sino porque la gente rara vez escuchaba a alguien enfrentar a Marlene con tanta claridad. Ella se quedó congelada. Intentó decir que yo estaba exagerando, que no recordaba las cosas bien, que seguramente había sido un malentendido, pero no le funcionó. No hubo una sola voz que la defendiera, incluso aquellos que siempre la respaldaban se quedaron callados. Y en ese silencio, por primera vez en mi vida, vi a mi hermana sin su aura de superioridad, sin la seguridad que siempre la había acompañado. La vi simplemente como una persona que había construido su identidad sobre la necesidad de estar por encima de alguien más, incapaz de enfrentar sus errores sin convertirlos en justificaciones baratas. No me quedé mucho tiempo después de eso. Sabía que cualquier minuto adicional en esa sala solo abriría la puerta a más drama innecesario. Salí sin mirar atrás, sintiendo algo muy diferente a la rabia o la tristeza que solían acompañarme cuando estaba cerca de mi familia. Lo que sentí fue una especie de ligereza tranquila, como si finalmente el pasado hubiera dejado de ser una sombra que cargaba en la espalda y se hubiera convertido simplemente en un recuerdo que ya no tenía poder sobre mí. Esa noche, al llegar a mi departamento, pensé en Ashley. No porque quisiera contarle lo ocurrido ni porque esperara de ella alguna validación adicional, sino porque su carta había sido un punto de inflexión silencioso que me permitió enfrentar ese evento con una claridad que antes no tenía. Me pareció casi paradójico que la persona más joven de toda la familia hubiera sido la única capaz de actuar con verdadera madurez. Y aunque no tenía planes de convertirme en una figura cercana en su vida, sí entendí que lo que ocurrió entre nosotros había marcado un antes y un después en la manera en que yo veía mis raíces familiares. A veces se dice que la venganza es un acto de fuego, algo explosivo y violento que deja cenizas a su paso. Pero la mía no tuvo nada de eso. No se trató de destruir a nadie ni de cobrar una deuda emocional de la forma tradicional. Mi verdadera venganza, si es que puede llamarse así, fue descubrir que ya no necesitaba su aprobación, su presencia ni su versión de los hechos. Fue presentarme frente a mi hermana y verla como en realidad es, sin miedo, sin rabia y sin permitir que su narrativa siguiera moldeando la mía. Fue decirle que no me tocara,
no como un ataque, sino como una afirmación de que finalmente había dejado de ser su blanco fácil. Y sobre todo, fue saber que su hija, la persona que ella intentó moldear para repetir sus patrones, había elegido convertirse en algo completamente distinto. En ese cierre silencioso comprendí que la verdadera liberación no vino cuando me fui de casa siendo joven, sino ahora, tantos años después. Cuando pude mirar mi historia con la certeza de que no necesitaba justicia externa para sentirme en paz. Yo seguí con mi vida, construí algo decente con mis propias manos, sin trampas, sin manipulación y sin pisar a nadie. Y al final, eso fue suficiente para demostrar, aunque nadie lo pidiera, que aquello que según mi hermana nunca me llevaría a ningún lado no solo me llevó lejos, sino en la dirección exacta donde necesitaba estar.